Te alabaré, Señor, por siempre, porque tú has sido para mí el Salvador. Te alabaré, Señor, por siempre. Levantaré mis manos hoy en señal de gratitud. Y una vez más, te alabaré, Señor, por siempre, porque tú has sido para mí el Salvador. Te alabaré, Señor, por siempre. Levantaré mis manos hoy en señal de gratitud. Yo quiero saltar de alegría, quiero gritar de gozo, porque el Señor es mi Salvador. Cántalo. Yo quiero saltar de alegría, quiero gritar de gozo, quiero cantar con júbilo. Eres mi Salvador. Todos juntos, te alabaré. Te alabaré, Señor, por siempre, porque tú has sido para mí el Salvador. Te alabaré, Señor, por siempre. Levantaré mis manos hoy en señal de gratitud. Yo quiero saltar de alegría, quiero gritar de gozo, porque el Señor es mi Salvador. Yo quiero saltar de alegría, quiero gritar de gozo, quiero cantar con júbilo. Eres mi Salvador. Aleluya, Él es bueno. Maravilloso es tu santo nombre, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos justos son maravillosos, Rey de los siglos. Amén. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará? Pues solo tú eres santo, santo eres. Amén. Todas las naciones te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya, 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 amén. Porque no hay otro Dios tan grande como nuestro Dios. Disfruta su presencia en esta mañana. La 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 Grande y maravilloso es tu santo nombre, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos justos son maravillosos, Rey de los siglos. Amén. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará? Pues solo tú eres santo, santo eres. Amén.
las naciones te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya, 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 amén. La 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 salió a danzar la Jehová, y todas las mujeres tomando su pandero salieron tras ella alabando a Jehová. Y así también iremos saltando y danzando delante de Jehová. Así también iremos saltando y danzando delante de Jehová. Levantas al caído y traes libertad. Cristo, libertas al cautivo, alimentas al mendigo y traes sanidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Una vez más, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Hosana, Hosana, Hosana al Altísimo. Hosana, Hosana, Hosana al Altísimo. Hey.
libertas al cautivo, alimentas al mendigo y traes sanidad. Decimos, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Hosana, Hosana, Hosana al Altísimo. Hosana, Hosana, Hosana al Altísimo. A la ciudad, preparando lugar, Él está. Un día le veré sentado en el trono. Alabaré, 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 alabaré al Rey, al Rey, al Rey. Pronto iré a la ciudad, preparando lugar, Él está. Un día le veré sentado en el trono. Alabaré, alabaré, alabaré al Rey, al Rey, al Rey. Bendito aquel que puro es y Él heredará el reino. Bendito aquel que espera en Dios y Él heredará el reino. Bendito aquel que tiene sed y Él heredará el reino. Bendito aquel hombre de paz, aleluya. Pronto iré a la ciudad, preparando lugar, Él está. Un día le veré sentado en el trono. Alabaré, alabaré, alabaré al Rey, al Rey, al Rey. Amados hermanos, ha sido un privilegio escuchar a nuestro hermano Rigoberto Morales de la iglesia en Guatemala, y ahora nosotros tenemos el privilegio de presentar al pastor Rubén Valera de la iglesia Fuente de Vida de Hilo, y es para nosotros un placer tenerle una vez más. Amado pastor, gracias al Señor tenemos esta oportunidad. Por favor, siga adelante. Bendíganos con la palabra que el Señor le ha dado. Aleluya. Amén. ¿Cómo están mis amados hermanos? Que el Señor me los bendiga. Es un gusto estar con todos ustedes y compartir de la palabra del Señor en este privilegio que el Señor está otorgándonos de compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Y Dios me los bendiga en este congreso. Somos libres. El tema que hoy día vamos a abordar se llama el verdadero conocimiento, por la cual quiero que me acompañe en oración y roguémosle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder transmitir la palabra de Él, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, bendito Dios, porque tú eres bueno, eres misericordioso, eres poderoso, Señor, y bendito Dios, tú nos bendices con tu palabra, tú nos bendices con tu presencia, nos bendices con tu amor, Señor, y sobre todo, bendito Dios, tu palabra nos trae libertad, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decía que el tema era el verdadero conocimiento. Sabemos que al estudiar la palabra de Dios, notamos que es necesario
que tengamos varios encuentros con nuestro Señor Jesucristo. Un día tuvimos nuestro primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo y nacimos de nuevo en ese momento, pero es necesario que sigamos buscando la forma de encontrarnos con Dios día tras día, que podamos seguir avanzando en el maravilloso camino al que el Señor Jesucristo nos ha llamado, porque también debemos comprender que estamos en proceso de alcanzar la perfección, y mientras que llegamos a esa estatura, debemos botar todo aquello que nos estorba en la vida, lo cual nos invita a que sigamos avanzando en el conocimiento, que nos llevará a que podamos anular el pecado de nuestra vida por la gracia de Dios. Lamentablemente, mis amados hermanos, hay muchos cristianos no buscan el alcanzar el conocimiento que debemos obtener, ni aún en lo natural han querido alcanzar el conocimiento que les podría facilitar su desarrollo personal, en su trabajo, etc. Pero es más lamentable que muchos no quieran alcanzar el conocimiento de la palabra de Dios, con la cual podemos igualmente alcanzar la libertad. Porque eso es lo que nosotros estamos buscando, alcanzar la libertad. Y la libertad la vamos a alcanzar conforme nosotros conozcamos a nuestro Dios. Según lo que dice Juan 17:3, dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Note, hermano, de manera que tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, ahí podemos ver algo, hermano, que para que nosotros podamos obtener la vida eterna, tenemos que conocer a Dios. No te estoy diciendo conocer la Biblia. No te estoy diciendo, hermano, leerte todos los libros de filosofía o de religión o conceptos de homilética, de todos esos términos, hermano, teológicos, sino, hermano, estamos hablando de conocer a Dios. ¿Y cómo lo tenemos que conocer a Dios? Es por experiencia. ¿Y cómo lo vamos a conocer a Dios? Es conociéndolo como es Él, como es su naturaleza. Entonces, ahora veamos, hermano, un concepto de lo que significa conocimiento. El conocimiento es el conjunto de saberes obtenidos por experiencias y o estudios hechos por una sola persona o por un grupo de personas a través del tiempo, los cuales quedan grabados en la memoria y en libros y por otros medios de recopilación. Este es un concepto secular. Pero ahora veamos qué es lo que dice el diccionario bíblico Vine. En el griego, la palabra 1922 es epinoxis,
Y epignosis significa, hermano, denota un conocimiento total, discernimiento, reconocimiento. Es forma intensificada de un conocimiento más pleno o un conocimiento pleno, una mayor participación por parte del conocedor en el objeto conocido, influenciándole más poderosamente. Entonces, nosotros debemos pasar por dos facetas, por el conocimiento y luego por el pleno conocimiento. Lo interesante es que cuando vemos en la Biblia la palabra conocimiento, está íntimamente relacionada con el amor, la bondad, la gracia, la misericordia, el perdón, etc. El problema es cuando alguien se niega al conocimiento de la palabra de Dios, en lo que puede quitar Dios el privilegio, como sucedió con Elí. Él se olvidó del conocimiento y Dios se olvidó de sus hijos. Veamos qué es lo que dice, hermano, la Biblia en 1 Timoteo 2:4, la versión Las Américas. Y dice así: en la cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. No podemos quedarnos solamente con el conocimiento, porque nos quedamos en un nivel de doctos, en conocimiento, pero sin llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo decía que él quería conocer el poder que salió de su resurrección, porque él estaba consciente que por más conocimiento que tuviera, no llegaría a alcanzar a conocer a nuestro Señor Jesucristo plenamente. Todo sería por su misericordia. El problema es cuando no avanzamos en ese conocimiento que nos lleva más allá. Veamos qué es lo que dice Romanos capítulo 1, versos 20 y 21. Dice así, hermano, en la versión Las Américas: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El grupo de personas al que se refiere este verso tiene conocimiento de Dios, pero sin embargo no le dieron la gloria a Dios, sino que hicieron culto al sol y a cuanto Dios se les pudo haber ocurrido, y la consecuencia fue que su corazón fue entenebrecido. O sea, hermano, fueron confundidos. Y hoy en día hay tanta maldición sobre la tierra precisamente por eso. Porque, hermano, teniendo que haberle dado la gloria a Dios, la honra a nuestro buen Dios, no se la dieron, hermano, y permitieron, hermano, comenzar a darle la honra a todo lo que ellos pensaban, a todo lo que ellos tenían en ese momento. Y es lo que hoy en día está ocurriendo bastante, hermano. La gente prefiere creer en cualquier cosa, menos en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Veamos lo que dice Romanos 1,
22 al 27. Dice así, hermano: profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones desagradables, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lujurias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el castigo correspondiente a sus extravíos. Entonces notemos, hermano, que por causa de haber dejado, hermano, a Dios, porque ellos se creyeron muy sabios, como lo que está sucediendo en este tiempo. Hoy, hermano, la ciencia se cree tan sabia, se cree que ya conocen todo, y profesando ser sabios, hermano, se han vuelto necios. Todo lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia y todo ello es solamente, hermano, porque el hombre está jugando a creerse Dios, o que ellos pueden ser mejor que Dios, porque solamente se han quedado, hermano, en el conocimiento. Por eso es que, hermano, hoy en día hay tanto extravío, pues. Y ahora, a través de leyes, quieren imponernos lo que ellos piensan que es verdad. Entonces, todo esto fue consecuencia por no haber recibido la epignosis, sino que se quedaron solo en la noxis. Romanos 1:28 hasta el verso 32, en la versión Nácar Colunga. Y como no procuraron conocer a Dios, Dios los entregó a su reprobado sentir, que los lleva a cometer torpezas y a llenarse de toda injusticia, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, dados al homicidio, a contiendas, a engaños, a malignidad, a chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, ultrajadores, orgullosos, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes a los padres, insensatos, desleales, desamorosos, despiadados, los cuales, conociendo la sentencia de Dios, que quienes tales cosas hacen son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aplauden a quienes las hacen. Entonces, hermano, notemos lo que estamos viviendo en este tiempo. Es por consecuencia de todo esto. Qué tremendo que está, ¿verdad? Entonces no se trata de un conocimiento. No se trata, hermano, de que yo soy el mejor abogado del mundo, o yo soy el mejor científico del mundo, y yo soy el que puedo hacer lo que yo quiera. No, hermano, eso se llama noxis. Ese es conocimiento nada más. Entonces, no se trata de un conocimiento, sino lo que necesitamos es un pleno conocimiento. Que llegar más allá. Porque para alcanzar
un pleno conocimiento, necesitamos, hermanos, tener que conocer a nuestro Dios. Porque un conocimiento natural, hermano, lo podemos encontrar, hermano, en los lugares de estudio, en los centros de estudio que tenemos. En el colegio, en primaria, secundaria, en la universidad, en grados y posgrados y doctorados. Eso es conocimiento. Solamente Dios puede dar el pleno conocimiento por su misericordia. Es por eso que el conocimiento normal, natural, puede llevar al orgullo, a la arrogancia, a la jactancia. Pero el pleno conocimiento, el que nos lleva más allá, el que procede de Dios, es el que nos edifica para la eternidad. Veamos lo que dice Mateo 11, verso 25 hasta el 27. Y la palabra del Señor dice así: en aquel tiempo, hablando Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas que me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, ahí notamos, hermano, el pleno conocimiento de que no se lo dieron, hermano, a sabios. No se lo dieron a inteligentes. Aunque tú y yo somos inteligentes, ¿verdad? Pero ahora somos súper inteligentes. ¿Por qué, hermano? Porque el Hijo nos ha revelado al Padre, porque Él se ha revelado a nosotros. Entonces, con esta cita podemos ver claramente que es Dios el que concede la epignosis, el pleno conocimiento, el conocimiento que nos lleva más allá. Cuando alguien alcanza la gnosis en un centro de estudio profesional, puede llenarse, como decía, de vanidad, de orgullo. Es lo que hace es menospreciar a otros. Se considera que es mejor que los demás. Y como un paréntesis en esto, diría lo siguiente: que como hijos de Dios, nosotros nos analicemos un poquito, y si nosotros pensamos que somos mejor que nuestro hermano, que somos más capaces que nuestro hermano, lo que está reinando ahí es la gnosis, no la epignosis. Porque, hermano, el orgullo, la vanidad, es lo que nos lleva, hermano, a menospreciar a nuestros prójimos. Entonces, hermano, en este conocimiento que decía de que muchas veces se menosprecia a los demás, lo cual es una situación que surge frecuentemente en los hogares
donde los padres envían a los hijos a estudiar a la universidad, en algunos casos, por el conocimiento o por el gnosis que alcanzan los hijos, comienzan a menospreciar a los padres. Tienen vergüenza de andar con sus padres porque ahora ya son profesionales, ya tienen una gnosis, lo que los ha llevado a envanecerse. Entonces, hermano, a consecuencia del orgullo que la gnosis conlleva, lleva a ese menosprecio. Sin embargo, la epignosis nos puede llevar la bendición del cumplimiento de honrar a nuestros padres, conforme es el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Entonces, vemos un nivel de edificación porque es parte con lo que podemos agradar a Dios, lo cual denota amor. Veamos Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Repito, porque por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El problema es que nosotros tenemos gnosis del pecado, y eso fue porque caímos en el pecado. Pero cuando alguien que teniendo epignosis cae en las aberraciones del pecado, venimos en los versículos, o vimos en los versículos anteriores, tiene una consecuencia de que nos muestra los siguientes versículos, con los cuales podemos ver tanto la gnosis como la epignosis. O sea, podemos ver el conocimiento y el pleno conocimiento. Veamos Hebreos 10:26 al 27. Dice así: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que hace a consumir a los adversarios. En Hebreos 6, del verso 1 al 6, dice así: por lo tanto, dejando ya las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios lo permite, porque en el caso de lo que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. Entonces, hermano, esto nos lleva a saber que
tenemos la epignosis. O sea, se lo explico de otra manera. Que si nosotros en algún momento hemos pecado solamente porque conocemos la ley, no tenemos gran conflicto. El gran conflicto es que conociendo la epignosis, el verdadero sentido, o sea, la epignosis del pecado, el verdadero sentido del pecado, y lo seguimos haciendo deliberadamente, entonces estamos en serios problemas, porque eso nos lleva a tener conflictos definitivos delante de Dios, ¿no? Entonces, hermano, sabemos a plenitud lo que es ofensivo a Dios, lo que es desagradable al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace que busquemos la forma de mantenernos al margen de lo que nos pueda significar tentación. Aunque tampoco se trata que nos convirtamos en cristianos legalistas, porque quizás Dios nos ha pedido que dejemos de hacer determinadas situaciones, porque eso mismo nos puede llevar a una consecuencia pecaminosa. Pero eso no significa que por la epignosis del pecado nosotros obliguemos a todos los demás que hagan lo mismo que Dios nos ha pedido a nosotros. Entonces, lo que significa, mis amados hermanos, de que si el Señor te ha pedido a ti que tú dejes algo que no está bien delante de Dios, mejor obedezcámosle. Porque este es el tiempo, hermano, donde nosotros tenemos que obedecer a los mandamientos del Espíritu Santo. Que prácticamente, hermano, esos son los mandamientos de la epignosis. ¿Y cuáles son los mandamientos del Espíritu Santo? Si bien es cierto, hermanos, conocemos los mandamientos del Padre, conocemos los mandamientos del Hijo, los mandamientos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Usted puede decirme, los mandamientos del Padre son los 10 mandamientos, el Antiguo Testamento. Los mandamientos del Hijo es la salvación, hermano, ¿no? Es la redención y todo ello. ¿Y los mandamientos del Espíritu Santo cuáles son? La palabra del Señor nos enseña, hermano, de que Él escribirá sus mandamientos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, esos son los mandamientos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el conocimiento de la epignosis del pecado es donde entra a tallar el Señor Espíritu Santo. Que va a haber cosas, hermano, que a mí me va a pedir y a muchos de ustedes no les va a pedir. Yo siempre pongo este ejemplo, de que a mí me gustaba mucho el cine. Y de pronto, ¿qué se llama? En este tiempo, yo podría decir de que el Señor como que me ha prohibido a mí el cine. ¿Por qué? Porque esa es una área en dificultad conmigo. Entonces, pero sin embargo, para muchos de ustedes, el cine no tiene nada que hacer, no es ningún problema. Pero para mí, el cine me perjudica mucho. Entonces, ese es un mandamiento
del Espíritu Santo hacia mí. Entonces no puedo yo decir, no, de que el cine es malo, el cine es del diablo y que esto, que lo otro. No. Si uno tiene la libertad de hacerlo y el Espíritu Santo no le dice nada, pues está bueno. Si le conviene, ¿verdad? Porque lo que también nos dice la palabra del Señor es de que no todo nos conviene, no todo nos edifica, ¿no? Si nosotros tenemos epignosis del pecado, lo podemos exponer en base a la Biblia. Pero cuando escuchamos la voz de Dios para privarnos en hacer algo, debemos obedecer con amor, sin hostigar a los demás. Debemos anhelar la epignosis de Dios y procurar en lo que a nosotros respecta, esforzándonos por caminar en santidad todos los días de nuestra vida, avanzando cada día más en el conocimiento y en el conocimiento que nos lleva más allá de un recuerdo. Los deseos del corazón, hermano. Entonces necesitamos nosotros, hermano, entrar a ese pleno conocimiento, al conocimiento que el Señor está dándonos a nosotros. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese pleno conocimiento? Tenemos que entender, hermano, que encontramos dos palabras de la Biblia que están en griego. Y son, hermano, la palabra logos y rema. El logos, hermano, es la palabra tácita, escrita. La palabra que el Señor la ha establecido para nosotros. Pero la otra palabra es el rema. La palabra, hermano, de que es para que nosotros la vivamos al momento. Y esa palabra, el momento, es la revelada. Y es la que nosotros tenemos que conocer. Por eso preguntaba en un inicio, hermano, ¿cómo es que conocemos a Dios? ¿Lo conocemos, hermano, por contexto o lo conocemos por experiencia? O sea, que lo conocemos a Dios porque me contaron que Dios es amor, porque Dios es misericordioso, porque Dios es poderoso. ¿O es que yo he podido experimentar de que Dios es amoroso, de que Dios es salvador, que Dios es libertador, que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros y no planes de calamidad? ¿Cómo lo conocemos a nuestro Dios? ¿Por experiencia? ¿O lo conocemos solamente porque vamos a los cultos y escuchamos muchas prédicas? Estamos ahí prendidos del internet y escuchamos las prédicas del apóstol, del profeta y del maestro, pero sin embargo, hermano, no le conocemos a Dios, porque seguimos, hermano, en esa noxis. Seguimos en ese pensamiento de orgullo, de vanidad, de menosprecio hacia los demás. Entonces necesitamos, hermano, vivir el rema de Dios. La palabra presente, la palabra que es efectiva para el momento, para la necesidad que tenemos. Cuando de repente, hermano, estamos viviendo momentos de flaqueza, pero viene la palabra que hemos leído, la palabra que hemos escudriñado, viene y se hace presente en ese momento y se vuelve espíritu y se hace espíritu para nosotros. Entonces, de esa manera es que vamos a lograr conocer lo que es la epignosis.
el pleno conocimiento de todas las cosas, hermano. Porque todas las cosas las podemos conocer, pero todas las cosas tienen su epignosis también. Y como hijos de Dios, por la misericordia de Dios, nosotros podemos alcanzar la epignosis. Mis amados hermanos, no podemos quedarnos como cuando empezamos. Antes renegaba 10 veces, ahora sigo renegando más porque ya soy más viejo. No, no es así, mi amado hermano. Ya tiene que cambiar de la noxis a la epignosis. Por la misericordia del Señor tenemos que ser llevados a ese pleno conocimiento. No es porque yo te esté predicando y de repente, ¿qué se llama? Lo que te estoy diciendo te tiene que llenar tu corazón. No, hermano, el que tiene que llenar tu corazón, el que te tiene que revelar, hermano, es Dios en tu vida. Que esta palabra se haga una realidad para tu vida. Y solo eso lo podemos alcanzar por la misericordia de Dios. Porque la palabra nos enseña que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, hermano? Es clamar por esa misericordia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Y cómo va a tener misericordia de nosotros si nosotros no reconocemos nuestra condición? Dios va a tener misericordia de nosotros porque reconocemos la necesidad que tenemos. Pero si yo todo el tiempo voy a estar menospreciando a los demás y no reconozco eso, entonces no voy a recibir la misericordia, pues. Porque la misericordia la voy a recibir reconociendo mi condición y pidiéndole a mi Dios que me ayude. Quizás, hermano, muchos de nosotros nos sintamos incapaces para muchas cosas. Quizás nos sintamos, hermano, con poco conocimiento, con poca sabiduría. Pero en este caso, es Dios el que quiere revelarnos esa epignosis que produce cambios, que produce renovación en nosotros. Una vez más, mis amados hermanos, necesitamos la misericordia de Dios. Hermanos, solo me queda reiterarles. En esto podríamos seguir hablando muchas cosas, hermano. Porque en el amor de Dios, como hemos leído el verso de Mateo, hermano, de que no se lo reveló a gente encumbrada, no se lo reveló a sabios, hermano, ni a gente inteligente, sino a gente sencilla que le cree a Dios, a gente que espera en Dios. Gente que en un momento ha sido sencilla y ahora entiende de que necesita de Dios. Sinceramente, hermano, yo soy un necesitado de Dios y necesito que Él obre más en mi vida, pero también necesito de que obre en tu vida. Porque somos un cuerpo. No es, hermano, de que nosotros seamos cada uno por su lado. No, mi amado. Yo necesito avanzar en el Señor. Pero así como necesito yo avanzar en el Señor, necesito también que tú avances en el Señor. Porque todos
dice la palabra del Señor, hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. Entonces es necesario que la hipnosis venga sobre todo el pueblo de Dios, sobre la iglesia. Aquellos hermanitos que quizás son de otra iglesia, también necesitan de la hipnosis, el pleno conocimiento de Dios. No, es que, ¿qué se llama? Ellos no creen en la doctrina apostólica y que esto, que el otro. Está bien, oremos, platiquemos, para que ellos también puedan creer en la doctrina apostólica, que esa es la bendición de la iglesia, para que todo el cuerpo crezca en unidad. Entonces, por eso es que necesitamos, hermano, orar, clamar, interceder por los demás. Dejemos ya de ese ego, hermano. Yo necesito. Para mí, Señor, yo quiero. No, mi amado hermano. Permitamos que la hipnosis nos lleve a la misericordia, al amor, al perdón, al respeto, a la gratitud. Eso es lo que necesitamos nosotros, amado hermano. Y como iglesia del Señor, yo quiero bendecirte en este día, pidiéndole al Señor que Él abra nuestro entendimiento, que podamos conocerle a cara descubierta, día tras día. Tú y yo podamos tener un altar para nuestro Dios, que delante de Él, hermano, podamos estar todos los días de nuestra vida, buscando, hermano, a través de su palabra, escudriñando, memorizando, aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, perdonando, bendiciendo, no con palabras, sino con hechos. Y ahí vamos a conocerle a nuestro Dios. Porque, hermano, yo le conozco a Dios, que Él es amoroso. ¿Sabes por qué? Porque Él me amaba a mí primero. Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Entonces yo he experimentado su amor. Y de seguro que tú también has experimentado ese amor. Entonces, por ese amor que le conocemos, tiene que producir cambios en nosotros. No podemos seguir en la vanidad de nuestra mente. Tenemos que ser renovados, restaurados completamente. Nuestro pensamiento no puede seguir siendo el mismo. Nuestro pensamiento tiene que ser el pensamiento de Cristo, porque la palabra del Señor nos dice de que nuestra mente es la mente de Cristo. Entonces ya no podemos seguir iguales. Amado hermano, hermana que me estás escuchando, yo sé que es difícil el humillarse, pero es necesario que aprendamos a humillarnos, a poner nuestro corazón delante del Señor primeramente y decirle: Señor, mira lo que yo soy, mira mi situación, Señor, de lo que yo soy, lo que hay en lo profundo de mi corazón, Señor. Señor, ¿qué te puedo ocultar a ti? Si tú conoces todo lo interior mío, aún mis pensamientos los conoces, mi forma de pensar, Señor, que a veces ya ni me puedo por esta forma de pensar que tengo, Señor. Pero te pido que me ayudes. Me humillo delante de ti, Señor, para que hagas algo, para que no siga igual. Y después, hermano, comenzar a humillarnos
delante de los demás. ¿Cómo? ¿Humillarme delante de los demás? Sí, hermano. ¿Sabe cómo uno se humilla? Aprendiendo a pedir perdón. Aprendiendo a perdonar. Pidiendo disculpas. Saludando a todos. Ahí comenzamos a humillarnos. Comenzar a ser sencillos. Que si Dios te ha dado un don, te ha regalado una capacidad especial, hermano, un don especial, no es tuyo. Es para que se lo des a la iglesia. Porque dice la palabra del Señor que los dones son para edificación de la iglesia. Si tienes un talento, no es para que te vuelvas un artista. Por causa de la iglesia te han dado ese talento. Para que tú lo puedas expresar con gratitud a nuestro buen Dios. De esa forma es que vamos a estar humillándonos delante de los demás. Así que, mis amados hermanos, quiero orar en este momento. Inclinemos nuestros rostros. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor, a suplicar tu gracia y tu misericordia para tu pueblo, Señor amado, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Tú eres el que abres el entendimiento y los corazones, Señor. Te ruego que bendigas a este tu pueblo, Señor, que te necesita tanto, Señor. Y, Señor amado, la epignosis esté con este tu pueblo, Señor. Bendito Dios, porque tu gracia y tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado en este último tiempo, bendito Dios. Ayúdanos a prepararnos, Señor, y ser nosotros, Señor, lo que estemos, Señor, alistados para tu venida, Señor glorioso. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, Señor. Que nuestro corazón, Señor, se vuelva a ti, Señor, y que tenga el temor de ti, Señor. Porque bendito Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Señor. Así que, Padre Santo, eso impere en nuestros corazones, Señor, el temor hacia ti, ese temor reverente, Señor. No miedo, Señor, no necesitamos tener miedo contigo, sino ese temor reverente, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro todo, Señor amado. Y si te tenemos a ti, es que lo tenemos todo, Señor. Y en ti es que somos completos, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Padre Santo. En el nombre de Jesús, tú traes libertad a tu pueblo, la cual le ministramos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga y sigamos disfrutando de este evento espiritual llamado Somos Libres, ¿no? Así que Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia. Los amamos en el Señor. Amén. Cristo, siervo del Rey, ministerios en crecer
en Iquitos para el Congreso Somos Libres 2020 en Arequipa. Les saluda la familia La Serna. Concha. Pertenecemos a la Iglesia Fuente de Vida. Enviamos Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos de Ministerio Ebenecer. Sigamos disfrutando de nuestro Congreso Somos Libres. No callaré.